¿Alguna vez has sentido que, mientras todos recargan su energía con la conversación, tú terminas con la batería al 0% y la culpa te persigue como una sombra? Esa sensación de llegar al final del día con la sensación de haber agotado cada gota de ti mismo, de haber entregado más de lo que tu interior podía soportar, es la paradoja que hoy vamos a desmenuzar. Quédate conmigo, porque lo que sigue no es solo una explicación, es una invitación a comprender una parte invisible de tu vida social. Imagina una fiesta donde las luces parpadean, la música vibra y las voces se entrelazan sin pausa. En medio de ese torbellino, tu teléfono vibra. Alguien te escribe y sin pensarlo, sientes la presión de responder al instante. Esa presión no es casualidad, es una norma social que se ha convertido en una regla no escrita. Responder rápido es sinónimo de estar presente, de ser considerado. Pero para el introvertido, cada respuesta, cada interacción, es un consumo de energía que se traduce en una descarga constante de su propia batería interna. En la psicología contemporánea, hablamos de la batería social como una metáfora útil para describir cómo nuestro cerebro procesa el estímulo de la interacción. Cada conversación libera dopamina, oxitocina y una cascada de neurotransmisores que, a primera vista, parecen cargar nuestro ánimo. Sin embargo, para quien procesa la información de forma interna, esos mismos químicos activan circuitos de vigilancia que demandan tiempo de recuperación. La carga se vuelve, entonces, el tiempo a solas, los momentos de lectura silenciosa, los hobbies que no requieren de una audiencia. Cada minuto de soledad actúa como un cargador de bajo voltaje que poco a poco vuelve a subir el nivel crítico. Ahora, ¿por qué la culpa aparece tan rápidamente cuando decides marcharte temprano o simplemente no contestar un mensaje? El origen está en dos factores: las expectativas sociales y el sesgo de confirmación interno. Las expectativas son esas normas implícitas que dictan que debemos estar siempre disponibles, que la amistad se mide en respuestas inmediatas. El sesgo de confirmación, por su parte, nos lleva a buscar pruebas de que somos un fracaso social cada vez que evitamos una interacción. Es como si nuestro subconsciente tuviera una lista de errores que marcar cada vez que no cumplimos con la agenda social establecida. Esta combinación crea un bucle de culpa que, lejos de ser un simple sentimiento, se convierte en un consumo extra de energía. Cada pensamiento de «debería haber respondido» genera una carga adicional, una microdescarga que acelera el agotamiento. Por eso, cuando finalmente te sientas a descansar, la sensación de culpa actúa como un eco que impide que la batería se recargue por completo. Si te suena familiar, dale like. Reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Para salir de ese círculo, es esencial reenmarcar la interacción. Ver el mensaje como una opción, no como una obligación, cambia la ecuación interna. Cuando decides que responder puede esperar, estás permitiendo que tu cerebro reduzca la presión de la descarga inmediata. Esa decisión, aunque parezca pequeña, funciona como conectar el teléfono al cargador antes de que la batería llegue al rojo. Practicar micropausas. Activar un modo avión mental durante los momentos de alta interacción y crear rituales de desconexión al final del día son estrategias que convierten la culpa en una señal de que es tiempo de recargar. ¿Qué piensas tú de este proceso? Cuéntame en los comentarios cómo manejas esas situaciones en las que sientes que la culpa te empuja a seguir, incluso cuando sabes que necesitas parar. Si este enfoque está resonando contigo, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después profundiza aún más en cómo transformar la culpa en una herramienta de autoconocimiento, en lugar de un peso que nos agota. En los próximos minutos exploraremos casos concretos, ejemplos cotidianos y una hoja de ruta práctica para que tu batería social nunca vuelva a quedar en cero sin que tú lo permitas. Mantente atento, porque la próxima sección revela los factores de descarga que intensifican la culpa y cómo identificarlos
antes de que te consuman por completo. Los factores de descarga son como pequeños agujeros en la cubierta de tu dispositivo. Cada uno permite que la energía se escape sin que te des cuenta. El primero es la presión del tiempo. Cuando el reloj social avanza a un ritmo que parece impuesto, la mente empieza a contar los minutos como si fueran pulsos eléctricos que disminuyen la carga. Esa cuenta silenciosa se vuelve una expectativa. Si no respondo en 10 minutos, estoy fallando. Esa presión no solo agota la energía cognitiva, sino que también dispara una respuesta de estrés que eleva el cortisol, el cual actúa como una descarga adicional. Observa cómo, al sentir que el tiempo te controla, el cuerpo responde con una respiración más rápida, una tensión en los hombros y una sensación de urgencia que no corresponde a la magnitud real del mensaje. Esa disonancia es la primera señal de que la batería está bajando sin que lo hayas planeado. El segundo factor es la sobrecarga sensorial. En un entorno donde la conversación fluye sin pausas, los estímulos auditivos, visuales y emocionales se acumulan como una cascada de datos que el cerebro debe procesar. Los introvertidos, que tienden a integrar la información de forma profunda antes de responder, perciben esa avalancha como un gasto extra de recursos. Cada risa, cada anécdota que no se guarda, cada comentario que se interpreta, implica una mini decisión interna. ¿Qué sentido tiene esto para mí? Esa cadena de decisiones consume glucosa y oxígeno, y mientras más larga sea, mayor será la disminución del nivel de energía. La clave está en notar cuándo el ruido externo supera la capacidad de filtrado interno. En ese momento, la batería se descarga más rápido de lo que el reloj social indica. El tercer factor, y quizás el más insidioso, es la culpa internalizada. La culpa no es simplemente un sentimiento, es una señal química que activa circuitos de autovigilancia. Cuando el cerebro interpreta un mensaje sin contestar como una falta, libera una pequeña dosis de dopamina negativa, que a diferencia de la dopamina de la recompensa, no impulsa a la acción, sino a la rumia. Cada pensamiento del tipo debería haber contestado antes, se vuelve una micro descarga que se suma a las otras. Esa rumia funciona como una fuga constante, pues la mente sigue trabajando en el mismo problema una y otra vez, sin ofrecer una salida clara. Es como si el cargador estuviera conectado, pero el cable estuviera torcido. La energía no fluye y el nivel sigue bajando. El cuarto factor se relaciona con la comparación digital. Las notificaciones, los indicadores de visto y los contadores de likes crean un espejo distorsionado, donde cada interacción se mide en números que, aunque nunca aparecen en la pantalla, se perciben internamente. Ese espejo genera una presión de validación que, al no cumplirse, produce una sensación de vacío energético. Cuando vemos que alguien ha leído nuestro mensaje y no ha respondido, el cerebro interpreta esa ausencia como una señal de rechazo, activando el sistema de alerta social. Esa alerta consume recursos porque el cuerpo se prepara para una posible confrontación, aunque en realidad la situación no requiere una respuesta inmediata. La energía se desvía hacia la autodefensa y la batería se vacía antes de que llegue el momento de una recarga consciente. Finalmente, el quinto factor es la falta de rituales de cierre. Después de una interacción intensa, muchas personas simplemente pasan al siguiente estímulo, sin darle al cerebro la oportunidad de procesar lo ocurrido. Esa ausencia de cierre deja la conversación flotando en la mente, generando una carga residual que sigue consumiendo energía. Es como si el teléfono permaneciera en modo de espera, con la pantalla encendida, aunque la aplicación ya haya terminado. Sin un ritual de cierre, la mente sigue ejecutando bucles de evaluación, intentando encontrar sentido o corregir errores percibidos, y esa actividad continua impide que la batería se recupere.
Ahora que hemos identificado los principales agujeros por donde se escapa la energía, es momento de explorar cómo detectarlos antes de que el nivel crítico se convierta en una emergencia. El primer paso es la autoobservación consciente. Cuando sientas que el corazón late un poco más rápido al ver una notificación, detente y pregúntate, ¿estoy reaccionando a la presión del tiempo, a la sobrecarga sensorial o a la culpa? Esa pregunta, aunque simple, actúa como un interruptor que te permite redirigir la energía hacia una evaluación racional en lugar de una descarga automática. Haz una pausa de 2 o 3 segundos antes de abrir cualquier mensaje. Esa breve interrupción es suficiente para que el sistema nervioso tome un respiro y reduzca la respuesta de estrés. El siguiente método consiste en crear microespacios de recarga durante la jornada. Imagina que cada conversación es una sesión de entrenamiento. Al terminar, necesitas un periodo de enfriamiento, un minuto de respiración profunda, mirando al horizonte o simplemente cerrando los ojos. Permite que el cuerpo libere la tensión acumulada. Puedes acompañar ese minuto con una frase mantra, algo como «estoy en control de mi energía». Repetir esa frase ayuda a reforzar la idea de que la respuesta está en tus manos, no en la expectativa externa. Con el tiempo, esos minutos se convierten en un hábito que el cerebro reconoce como la señal de carga completa, y la batería se estabiliza. Otra estrategia eficaz es la delimitación clara de los horarios de interacción. Establecer bloques de tiempo específicos para responder mensajes. Por ejemplo, al final de la mañana y al final de la tarde, crea un patrón predecible que reduce la presión del tiempo. Cuando el resto del día sabes que no estás disponible para contestar, la mente deja de monitorizar constantemente el estado visto, y la culpa pierde fuerza porque ya has definido cuándo atenderás la conversación. Esa delimitación también sirve como un marco de referencia para los demás, que poco a poco internalizan la idea de que no estás siempre conectado, lo que disminuye la expectativa de respuesta inmediata. La práctica del reenmarcado también juega un papel crucial. Cada vez que un mensaje llegue, imagina que es una invitación a decidir, no una obligación. Pregúntate, ¿qué beneficio me aporta contestar ahora? Si la respuesta es ninguno o poco importante, permítete posponer la respuesta sin culpa. Ese simple acto de valoración transforma el mensaje en una opción consciente, y la energía que antes se destinaba a la ansiedad por responder se redirige a actividades que realmente recargan tu batería, como leer, dibujar o caminar al aire libre. Para contrarrestar la comparación digital, puedes desactivar los indicadores de visto y los contadores de likes. Al eliminar esas métricas visibles, reduces la presión de validación externa y liberas espacio mental para centrarte en lo que realmente importa. Si ya has creado el hábito de observar sin juzgar, notarás que la culpa disminuye porque ya no hay un número que te diga si estás a la altura. En su lugar, la energía se dirige a la calidad de la interacción, no a la cantidad de confirmaciones. Finalmente, el ritual de cierre es una pieza fundamental que muchas personas pasan por alto. Al terminar una conversación, dedica unos segundos a escribir mentalmente un resumen breve. He escuchado, he respondido, ahora me despido. Esa frase, aunque sea interior, actúa como un sello que indica al cerebro que la tarea está completa. Puedes acompañarla con una acción física, como cerrar la ventana de chat o apagar la pantalla, para reforzar la señal. Con el tiempo, ese gesto se vuelve automático y la mente reconoce que la energía ya no necesita seguir trabajando en esa conversación, permitiendo que la batería se recupere. Recapitulemos los pasos clave. Observar los factores de descarga. Pausar antes de responder. Crear microespacios de recarga. Delimitar horarios de interacción. Reenmarcar los mensajes como opciones. Desactivar indicadores de validación
y cerrar cada conversación con un ritual. Cada uno de esos hábitos representa una pieza del circuito interno que, al alinearse, permite que la energía fluya de manera más eficiente y que la culpa pierda su poder de drenar la batería. Ahora te invito a que pruebes una de estas técnicas durante la próxima semana. Elige la que más resuene contigo, ya sea la pausa consciente antes de abrir un mensaje o el ritual de cierre al terminar una charla. Observa cómo cambia tu nivel de energía, cómo disminuye la sensación de culpa y cómo poco a poco tu batería social se mantiene en un rango saludable. Cuando notes la diferencia, compártela en los comentarios. Tu experiencia puede servir de guía para otros que también buscan equilibrar su vida social sin sacrificar su bienestar interno. Si este análisis ha encendido una chispa de curiosidad y te ha ayudado a ver la culpa bajo una luz distinta, considera darle like al video. Ese gesto no solo muestra tu apoyo, sino que también refuerza la idea de que estamos construyendo una comunidad que valora la autocomprensión. Suscríbete y activa la campana para no perder los próximos episodios, donde profundizaremos en técnicas de mindfulness específicas para introvertidos y exploraremos cómo la neuroplasticidad puede entrenar a tu cerebro para gestionar mejor la energía social. Cada nuevo video será una herramienta más en tu arsenal para transformar la culpa en una brújula que te guíe hacia la recarga adecuada, en lugar de un obstáculo que te agote. En la siguiente sección abordaremos los mitos más comunes que rodean a la introversión y la socialización, desmontando creencias que a menudo refuerzan la culpa y el agotamiento. Veremos por qué la idea de que todos deben ser extrovertidos para triunfar es una narrativa cultural que no tiene base científica, y cómo aceptar tu propio ritmo puede abrir puertas a relaciones más auténticas y satisfactorias. Mantente atento porque al final del video tendrás una hoja de ruta práctica que podrás imprimir o guardar en tu teléfono, lista para consultar cada vez que sientas que la batería está a punto de apagarse. Con esa guía en mano, la culpa dejará de ser una carga invisible y se convertirá en una señal útil que te recuerda cuándo es momento de recargar y cuándo puedes seguir adelante con confianza.